Bien, desde el 28 de julio pasado, el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a dar a conocer las actas de escrutinio que podrían efectivamente destrabar el problema que se ha producido ya no solo en Venezuela, sino a nivel internacional respecto de la transparencia de estas elecciones. En una columna de opinión del candidato de la oposición, Edmundo González, él habla del derecho a elegir de los venezolanos y señala: ratificamos nuestro compromiso a hablar y negociar con quien sea necesario para avanzar hacia una nueva democracia donde quepamos todos. También da cuenta precisamente del conteo paralelo que tiene la oposición y que de acuerdo a ese conteo Edmundo González se habría impuesto con un 67% de los votos versus Nicolás Maduro con un 30%. Las Naciones Unidas también en estos días ha concluido que las elecciones en Venezuela no cumplieron las medidas de integridad y de transparencia. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué ocurre además en un país donde el propio presidente ahora arremete contra las redes sociales, se sale de WhatsApp, califica a TikTok como ser parte, ¿no es cierto?, de todo un entramado de conspiración, ha llamado él fascista? Bueno, queremos conversar con la académica de la Universidad Central, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, Neida Colmenares. Neida, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Neida, lo primero que quiero preguntarte antes de entrar en el tema de cómo las redes sociales también están jugando un rol naturalmente en esta crisis, pero lo primero, después de ya varias semanas, ¿no?, de ocurridas las elecciones, ¿dónde pones tú la atención principal? ¿Dónde está el foco para ti de lo que hay que atender respecto de esta crisis? Sí, es bien compleja la situación y a veces como tiene distintas aristas, difícil de entender, pero yo creo que la clave está en Venezuela, ¿sí? Hay una comunidad internacional con un despliegue que, bueno, es muy favorable, incluso los actores en Venezuela, con que uno conversa permanentemente, reconocen y valoran, ¿no es cierto?, el apoyo. Y además hemos Uh-huh. visto que el tono ha venido aumentando democráticamente, pero digamos, la solicitud en torno al Consejo Nacional Electoral y de las actas un poco más contundente y el rechazo hacia la violación de los derechos humanos, pero considero yo, y cuando uno revisa también con otros politólogos, sobre todo politólogos venezolanos que conocen el proceso y caracterizan el chavismo y conocen las estrategias del chavismo hace mucho tiempo, que la clave está en Venezuela, ¿no? Respecto a la capacidad de organización que hay en Venezuela de la oposición para enfrentar el régimen, en relación a la situación de ingobernabilidad que tiene Nicolás Maduro en este momento en el país y también cómo las fuerzas políticas en Venezuela puedan generar un diálogo con lo que queda, que es bastante poco del chavismo y con alguna cúpula de las fuerzas militares para tratar, ¿no es cierto?, de avanzar hacia la transición. ¿Eso implica para ti que el chavismo o sea, hay fisuras en el chavismo y esas diferencias y discrepancias podrían abrir una opción de una salida, por ejemplo, negociada con el madurismo? Mira, es bien interesante tu pregunta, ¿no? Porque todavía, claro, nosotros seguimos distinguiendo entre el chavismo y el madurismo, y de hecho hemos visto actores chavistas, ¿no es cierto?, que fueron actores chavistas históricos que han salido, ¿no es cierto?, a defender en un momento su participación en el gobierno chavista y no ahora con el madurismo. Particularmente yo considero que en este momento la división del proceso quizás confunde un poco más. Yo soy muy crítica, he sido muy crítica siempre desde el chavismo, que creo que es el origen del problema, pero sí, más que hacer esa división en este momento, creo que lo que sí podríamos afirmar es que el chavismo o madurismo, que a efectos de este momento para mí es un poco lo mismo en este momento en el país, porque la cúpula, ¿no es cierto?, del régimen es la que está gobernando, no tiene base social. Entonces al final lo que vemos es un fraude a todas luces que se mantiene a partir de la represión. Hubo cambios en Venezuela recientemente de los principales altos mandos de las Fuerzas Armadas. Eso también es un movimiento interesante que hizo el chavismo, pero es una cúpula, ¿no es cierto? Ya no hay base social en Venezuela. O sea, hay que reconocer que
Maduro no tiene un movimiento popular, ni unas bases sociales, ni legitimidad política. Lo que estamos viendo a propósito de la discusión que se ha dado en torno a si Venezuela es o no una dictadura, ¿no es cierto? Si tiene sentido seguir haciendo la distinción entre un régimen autoritario o dictadura, definitivamente es un régimen que en este momento uno pudiese asimilar lo que está intentando hacer como un autogolpe prácticamente. No hay separación de poderes y hay una cúpula basada en la Fuerza Armada, la cúpula de la Fuerza Armada sosteniendo ese fraude. Ya, o sea, para ti lo más claro acá, más que un fraude mismo, es un autogolpe de Nicolás Maduro con la concomitancia de las Fuerzas Armadas. Sí, porque mira, lo que ocurre es que, claro, uno cuando reconoce o piensa en el proceso chavista desde sus 25 años, efectivamente en los 31 procesos electorales que ha habido en Venezuela hay procesos donde hay una base social, sin duda alguna. Esto que decimos y que quizás en la comunidad internacional pues también tiene, digamos, limitaciones al llegar como la particularidad de lo que ocurre en Venezuela, hoy en día los sectores que salieron a protestar, ¿no es cierto?, y a reclamar el triunfo fueron los sectores populares, Caracas, Katia, ¿cierto?, que fueron sectores históricamente la base social de ese chavismo. Por lo tanto, tenemos una cúpula, ¿cierto?, de este régimen que está sosteniendo el fraude a partir de la represión. En Venezuela también hablamos ya directamente del terrorismo de Estado porque hay una violación de los derechos humanos que efectivamente está impulsando el Estado. Pero yo creo que a este punto hay que empezar a reconocer el régimen de Maduro como claramente un régimen que avanza hacia una dictadura, que no está dando señales de una negociación que permita la transición y que no tiene ningún tipo de base social, no hay separación de poderes, nadie le cree al Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas están cooptadas por esa cúpula, hay grupos, la policía política y los grupos civiles desplegados en el territorio haciendo esta represión selectiva y esta represión masiva, ¿no es cierto?, como en dos planos. Entonces, viendo esos elementos, para mí a todas luces queda claro que Maduro está intentando quizás estos golpes de Estado modernos, ¿no? Desde el propio Claro. régimen interno y tiene dos salidas, o finalmente accede a la transición democrática, o bueno, sencillamente Venezuela se aísla y definitivamente es asumida como una dictadura en la región, lo que evidentemente sería catastrófico. De acuerdo, pero ¿qué te hace pensar entonces, si tiene todas estas características que a lo menos, ¿no es cierto?, nos hablan de una autocracia? ¿Qué te hace pensar que él se puede abrir a una salida distinta, negociada o como quiera llamársele? Mira, lo que hace pensar que esto puede ocurrir no es una disposición del chavismo. Yo me voy a referir al Ujú. chavismo y al madurismo como lo mismo, ¿no? A el chavismo, Perfecto. ¿no? Porque históricamente las negociaciones del chavismo, cada vez que el chavismo ha asistido a una mesa de negociación, lo vimos en Barbados, es una estrategia que busca ganar tiempo y que generalmente está caracterizada por el incumplimiento de esos acuerdos. Ahora, en este momento, ¿qué es el elemento? ¿Cuáles son los factores que podrían determinar que eso sea distinto? Lo primero es que la oposición logró hacer esta elección y que en la complejidad del momento, la dimensión del momento, uno tiende a veces como quizás a no verlo plenamente, pero es que nosotros hasta hace 2 días antes del 28 de julio estábamos viendo si la elección se lograba realizar o no. Entonces, primero se hizo la elección, se ganó la elección, la oposición tiene las actas y el escenario internacional cambió completamente. O sea, los actores históricamente, incluso parte de Naciones Unidas, que seguían, ¿no es cierto?, de alguna manera apoyando el régimen de Maduro en el entendido de que era difícil comprender que estos rasgos autoritarios que vienen durante años atrás, a pesar de los informes de violación de derechos humanos, ya daban señales, ¿no es cierto?, de una institución muy destruida, muy débil democráticamente en Venezuela. Estamos en Ujú. un momento en que el régimen está al desnudo completamente, ¿no? No goza de ninguna legitimidad. Ahora, cuando te decía la clave, ¿qué podría ocurrir? Bueno, tenemos entonces una comunidad internacional que ya entiende y comprende a plenitud que en Venezuela no hay una institucionalidad democrática que esté funcionando y hay una violación a los derechos humanos sistemática que tiene su expresión más brutal estos días. Y por otro lado, también tenemos una oposición que por primera vez está unida, ¿no? Hay una posición en torno a la plataforma unitaria que está unida y que el mensaje de la negociación y del diálogo político no es solamente hacia Nicolás Maduro, sino es a lo que queda, ¿no es cierto?, de esa cúpula, ¿no? Entonces también hay una posición que está transmitiendo un mensaje a Nicolás Maduro y a quienes les acompañan, sus círculos más cercanos, para que ellos acepten una negociación. Y el tercer elemento es que el régimen de Maduro no tiene ningún tipo de legitimidad. En este momento a Nicolás Maduro le está haciendo muy difícil sostener, ¿no
¿no es cierto?, su régimen y el performance que ha hablado con el Tribunal Supremo de Justicia para intentar justificar, ¿no es cierto?, de alguna manera el tema de las actas a nivel interno del país. De hecho, en Venezuela en este momento no todos los actores políticos estaban incorporados en la plataforma unitaria, pero lo que sí está ocurriendo es que hay conversaciones al margen, ¿no es cierto?, al lado de la plataforma Ujú. unitaria, de sectores sociales, sindicales, gremiales, de izquierda, que son antichavistas, pero que no formaban parte de la coalición de la plataforma unitaria, que en este momento también están impulsando una suerte de frente amplio de organización política que se sume a los llamados de la plataforma unitaria para que Nicolás Maduro acepte, ¿no es cierto?, avanzar a la transición. Entonces, tiene una Claro, situación de ingobernabilidad en el país. de acuerdo, pero Neida, uno sabe que tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo hasta ahora de China, tiene el apoyo, bueno, de Irán. eh, Aislado no está, digamos. Eh, claro, desde ese punto de vista, con estos vínculos, ¿no es cierto?, internacionales que uno puede decir que sostienen a este régimen. Este es un régimen y los actores Ujú. de Nicolás Maduro son actores que están vinculados directamente con el narcotráfico, con situaciones irregulares, con situación de violación de derechos humanos. Entonces, si uno se hiciera la pregunta, entiendo al punto del que yo creo que es la gran Sí. pregunta, ¿es posible que Nicolás Maduro en este contexto sostenga, ¿no es cierto?, seguir en el poder? Sí, con esos apoyos sí. La pregunta es cómo sería eso, ¿no? ¿Podría? Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí hay algunas tesis de algunos politólogos venezolanos, específicamente un politólogo que se llama John Magdaleno, que ha estudiado este tema hace mucho tiempo, que plantea también que, Ya. bueno, pudiésemos avanzar hacia un estado de quiebre que signifique, ¿no es cierto?, una revuelta en Venezuela. O sea, en algún momento Venezuela es un país que tiene 92% de pobreza, una economía absolutamente destruida, prácticamente un tercio de su población ha salido del país, ese tercio de la población es la que hoy en día a través de las remesas mantiene, ¿no es cierto?, a esas familias a través de todos estos circuitos en que generan las remesas no formales. Entonces, ¿podría Nicolás Maduro, con estos vínculos internacionales, sostenerse en el poder un tiempo más que es sencillamente incalculable? Sí, pero en medio de una crisis tremenda, ¿no es cierto?, un régimen sin legitimidad y directamente como una dictadura. Esa sería la forma que adquiriría. El chavismo también, yo creo que no hay que perder de vista, siempre ha hecho esfuerzos mediáticos y estos performance mediáticos que todos sabemos que son unos shows porque ya nadie les creemos, para tratar de hacerse ver como un régimen de izquierda, como un gobierno de izquierda, con base social, con base popular. Eso ya no lo tiene. Eso está absolutamente, ¿no es cierto?, descubierto en la comunidad internacional. Ahora, es un escenario muy trágico, ¿no? Pensar que se puede mantener en el poder directamente esta dictadura con esta situación económica, social y política, con esta crisis con las bases sociales un tiempo más, porque eso apuntaría entonces a que llevemos en algún momento una revuelta, una crisis. ¿Cuánto tiempo tardaría eso? No lo sabemos, ¿no? Por eso es que la Ya, oposición es sigue insistiendo en la negociación, en el diálogo. correcto. Es que eso llama mucho la atención. Deja contar que estamos conversando con Neida Colmenares. Ella es académica de la Universidad Central, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Es que, Neida, una de las cosas que más llama la atención es que en estos 25 años de chavismo, hablemoslo así, pero en estos más de 10 años de madurismo, claro, no ha habido ese levantamiento social, ¿no es cierto? Esa suerte como de revelación de un pueblo que se levanta, que hay manifestaciones, ¿no es cierto?, que no terminan nunca, etcétera, etcétera. Esa situación es la que yo te quiero comentar, ¿no? De que efectivamente llama esa atención, ¿no? Que por qué no ha ocurrido, para que me puedas ayudar a entender. Mira, ha habido hitos, ¿no? Dentro de estos 25 años y 31 elecciones donde el chavismo ya perdió elecciones. También es cierto que la distinción que tú haces entre el madurismo y el chavismo son hitos importantes políticamente hablando porque la base social del chavismo comienza a perderse, creo yo, a partir de la elección del 2013 en adelante. Venezuela tenía una participación histórica mayor al 70% con voto voluntario. Sin embargo, en las últimas dos elecciones de Nicolás Maduro, la del
2013 y las del 2018, esto cayó a menos del 50%. Y esto con un debilitamiento absolutamente de la institucionalidad democrática. ¿Por qué no ha ocurrido esto, digamos, antes? ¿No? Bueno, porque los De procesos acuerdo. sociales tienen sus tiempos y lo que sí ha venido ocurriendo en el país, este es un régimen, yo quisiera, lo que sí me gustaría insistir en que este es un régimen que no está violando derechos humanos en estos momentos. Nosotros tenemos informes del 2019 de Naciones Unidas que ya hablaba de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, teníamos más de 300 presos políticos, teníamos el cierre de más de 400 medios, pero también teníamos un proceso que ha sido de alguna manera, yo diría como idealizado por la izquierda, ¿no es cierto?, latinoamericana, como una revolución bolivariana, con bases sociales, Claro. que en su momento lo pudo ser, pero ha costado mucho que la región entienda que hace tiempo, ¿no es cierto?, más de 15 años, esto no es así. Aquí lo que tenemos es un régimen autoritario que fue perdiendo poder. No es la primera vez que hay un fraude en Venezuela, lo que pasa es que el aprendizaje, María Corina Machado dice algo que es bien importante, ¿no?, que pasa a veces como desapercibido, pero el aprendizaje ciudadano y la organización ciudadana que se produjo en torno a cuidar el voto, ¿no es cierto?, y generar las evidencias de las actas el 28 de julio, es el aprendizaje acumulado de una oposición y de una ciudadanía que históricamente, ¿no es cierto?, veía cómo había fraude, le robaban los votos, no habían condiciones institucionales equitativas, no había separación de poder. Entonces ahí hay un tremendo aprendizaje ciudadano respecto a vamos a votar, pero tenemos que cuidar las evidencias. Entonces, esos años que han producido, bueno, produjo que el 70% de la votación del 28 de julio, de ese padrón de 21 millones, donde no votó la diáspora, porque si sumamos a la diáspora, el triunfo no hubiese sido 70-30, estamos hablando de un triunfo de 85-15. ¿Qué más aplastante que eso, no es cierto? Y además, con todo este autoritarismo, ¿cuál es el aprendizaje acumulado? Bueno, esta ciudadanía que le dice al régimen, ya no tenemos miedo, que logra una posición unificarse, que logra tener las evidencias y que por primera vez tiene una comunidad internacional, ¿no es cierto?, que viene articulando un discurso, donde los propios sectores de izquierda se van dando cuenta, ¿no es cierto?, que lo que pasa en Venezuela no es ni por si acaso ningún modelo, ejemplo que hoy en día puede reivindicarse. Ahora, claro, en Venezuela tenemos grupos armados en torno al chavismo hace más de 10 años, que hoy en día lo estamos viendo a plenitud, que ha generado una represión también en las bases sociales y en el pueblo. Entonces, claro, cuando uno dice de qué estamos hablando, enfrentar el régimen, estamos hablando de que la gente salga a enfrentarse con esos grupos armados, gente cuya única, digamos, forma de lucha es el voto, la organización ciudadana. Entonces, bueno, esos procesos son inestimables en términos de tiempo, pero yo creo que ha producido esto, ¿no? Ha producido efectivamente un rechazo absoluto y una necesidad de cambio. Y hay otro Por, aspecto que a mí me gusta resaltar, quizás porque investigo ujú, más sobre migración. por supuesto. Nosotros tenemos en Venezuela más de 8 millones de personas. Nosotros quienes investigamos esto sabemos que esa es la estimación conservadora. Que tenemos una cantidad de gente que no figura en los registros por los ingresos de paso no habilitados. Aquí mismo en Chile hablamos de 700.000 personas venezolanas. Yo estoy segura que en Chile pasamos el millón de venezolanos. O sea, digamos que el gobierno no lo dice porque está en los registros, pero quienes trabajamos esto sabemos que la dimensión del asunto es mayor. Entonces, este chavismo también ha impulsado, o sea, la diáspora le conviene a Nicolás Maduro, porque la diáspora ha sido la expulsión de la fuerza crítica del capital humano, del capital intelectual formado en el país, ¿no es cierto? Que era ese capital crítico y que ha fracturado muchísimo a la familia. Y por lo tanto también eso ha sido un debilitamiento de las fuerzas políticas. Unos días antes de las elecciones nos contaban las personas de Venezuela que organizaban los centros electorales que la diáspora pasaba la cuenta, ¿no? Porque en Venezuela tenemos una población hoy en día también muy envejecida, que sale a protestar, pero resulta que la fuerza joven, ¿no es cierto?, la fuerza crítica, la fuerza que más se moviliza, no estaba en Venezuela. Entonces también tuvo que haber un esfuerzo tremendo para conseguir Entiendo. ese millón de personas que estuvieran en los centros de votación, porque no están la tercera parte de la población del país. Neida, hay algo que no entendí de lo que tú planteaste, que tú dices que hoy el régimen no está violando los derechos humanos, pero uno ve las protestas, digamos, no sé cuántos muertos hay
más allá de los 20 que se Sí, lo contabilizaban está hace algunos violando, días. sí. Quizás me expresé mal, ¿no? Pero sí, lo que señalé es Sí, que está violando los derechos humanos como nunca, y lo que decía es que lo viene haciendo hace tiempo, y por eso hacía referencia a entiendo, los informes de Naciones Unidas del año 2019, que con más fuerza correcto. mostraban ya, y esos informes lo dicen explícitamente, el 2019, ya esos informes hablaban de presos políticos, de ejecuciones extrajudiciales y además de tortura. Por eso digo que en este momento estamos viendo dentro de la comunidad internacional plenamente la peor cara del régimen, porque efectivamente ya llevamos 1.500 personas detenidas, aunque el régimen habla de más de 2.300, entonces hay una preocupación por los organismos de derechos humanos, ¿dónde están los otros 1.000? ¿No es cierto? ¿Cuál es registro? Y más de 24 fallecidos. Pero lo que sí me gusta a mí señalar es que no es que lo esté haciendo ahora, sino que la práctica de la violación de los derechos humanos viene siendo una situación que ha mantenido el régimen y que viene hace años atrás. Sí, lo que quería solo precisarte también, Neida, es lo siguiente, porque ya a esta altura, obvio que no va a mostrar las actas de escrutinio. O sea, ¿qué va a mostrar? ¿Va a mostrar que hizo fraude? Entonces, eso ya como que cuando te dicen, no, es que muestre las actas de escrutinio, no, eso ya no va a ocurrir. O sea, por lo tanto, aquí el camino es otro, ¿no? Mira, en Venezuela han pasado cosas interesantes, porque esa reflexión que tú haces es la que hacemos todos, como ya esto no va a ocurrir, pero también hay otra pregunta en torno a esa reflexión de, ya no mostraron las actas. Ujú. ¿Por qué el régimen insiste en Venezuela, no es cierto, en levantar este show mediático? El viernes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia, está el Consejo Nacional Electoral, que simplemente desapareció. Después de que apareció con la servilleta el 29 de julio y de unos resultados, desapareció de la escena. De hecho, hay 4 rectores, hay uno que no sabemos dónde está, no ha dado ninguna declaración, y luego aparece el Tribunal Supremo de Justicia, donde Nicolás Maduro, luego de autoproclamarse, impugna. Claro, todos decimos, hay un comunicado de constitucionalistas de la Universidad Central de Venezuela que hace un análisis sobre lo inconstitucional de la participación del Tribunal Supremo de Justicia y aparece impugnando un proceso que nadie sabe. Entonces, en ese marco. Sin embargo, el viernes pasado, el Tribunal Supremo de Justicia hizo algo bastante grave, ¿no? Porque la comunidad internacional sigue insistiendo en las actas porque la comunidad internacional tiene que seguir insistiendo en los marcos institucionales y legales hasta el último momento, ¿no es cierto? Y ya subiendo el tono, pero evidentemente en ese punto. Pero el Tribunal Supremo hizo un espectáculo, llamo yo, el día viernes por el canal nacional de Venezuela, donde ellos muestran, ¿no es cierto?, cómo están trayendo las cajas, porque están las actas que emite las máquinas, pero el otro verificador son las cajas con los votos propiamente tal, ¿no? Y Correcto, lo que vimos el exacto. viernes pasado en Venezuela fue que el Tribunal Supremo Constitucional hace un video, ¿no es cierto?, en una sala donde empiezan a traer las cajas con los votos, ¿no es cierto? Y ellos hablan de que han armado un cuerpo de peritos, incluso internacionales, que nadie sabe quiénes son los peritos, cuáles son los nombres, no están los testigos de los candidatos, todas las irregularidades de siempre, y luego hablan de que ellos van a hacer un peritaje profundo y de hecho ayer vuelven a hacer unas imágenes en ese sentido. Entonces la cuestión se ha ido complejizando para también la solicitud de la comunidad internacional, porque no es solamente que no presentan las actas, ¿no? Si es que la están intentando falsificar, lo cual es Ujú. muy difícil, Sin duda. sino que además ellos están interviniendo ya en las cajas donde están los votos. Por lo tanto, tú tienes razón cuando señala que la vía de la institucionalidad en Venezuela nadie tiene ninguna expectativa de que el Tribunal Supremo de Justicia vaya a hacer otra cosa, pero sí llama la atención que el Tribunal Supremo de Justicia, que todos esperamos que la cosa que va a hacer es generar una resolución a favor de Nicolás Maduro, y que les está costando mucho porque efectivamente es muy difícil, incluso falsificar actas, eso no se lo cree nadie, pero también llama la atención que sigan con este despliegue mediático haciendo ver, ¿no es cierto?, que efectivamente tienen las actas. Entonces también hay una señal, porque tendemos a ver que el régimen de Maduro hace todo esto para ganar tiempo, que es lo que siempre ha hecho, y luego incumplir. Pero también, por el otro lado, es un régimen que sigue haciendo esfuerzos, ¿no es cierto?, en el discurso de la legitimidad, ¿no? Y eso también llama la atención en el sentido que podrían ya no hacerlo, como tú dices, y directamente decir, bueno, no cerramos, esto es, nadie nos controla y listo. Ahora, ¿qué significa ese esfuerzo? Bueno, es lo que estamos todos tratando de entender. Yo creo, vamos a decir algunas hipótesis, es que sigue siendo este esfuerzo porque efectivamente no tiene todo bajo control en Venezuela. Nosotros vimos hace 2 días que hubo cambio de todos los altos mandos del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y parte de las Correcto. personas que han sido reprimidas, también hay militares disidentes de la Fuerza Armada. Entonces también vemos un régimen que también está complicado,
tratando de ganar tiempo en el plano del show mediático de la legitimidad y por el otro lado tratando también de controlar a sus Fuerzas Armadas. ¿Dónde va? ¿Cuánto tiempo? Bueno, es difícil. ¿Cuánto tiempo resiste también la oposición en Venezuela? No sé si tuviste que el sábado en la manifestación no estuvo Edmundo González, ¿no es cierto?, en la concentración, básicamente porque hay un tema de seguridad, ¿no? Entonces, claro, no se puede desistir de las actas porque las actas son la prueba, finalmente, ¿no? Pero Qué también tremendo tenemos la este tema. realidad de que en el plano institucional el régimen también juega, ¿no es cierto?, a no querer ya transparentar Correcto. directamente que no abandona el camino de la legitimidad, y yo creo que es porque no tiene todo bajo control todavía, ¿no? No, realmente un tema que, bueno, no termina acá sin duda y que genera tanta angustia para millones de venezolanos, tanto dentro como fuera, naturalmente, del país. Neida Colmenares, académica de la Universidad Central, doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu análisis y además de cerca, por cierto, tú eres venezolana y estás radicada en Chile y me imagino que también vives esa angustia. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti.